La humanidad siempre ha fantaseado con la idea de la eterna juventud, pero hoy nuestras invitadas nos demuestran que no hay mejor manera de sentirse joven que después de los 40. ¿Será que los del cuarto piso se atreven a todo? Para eso llega a nuestro panel de invitadas la reconocida actriz Evelyn Pérez y se nos une también Thalía Hernández, quien es terapeuta y coach profesional. En nuestra sección Crecemos Aquí nos acompaña Carolina Bracho, directora de la Academia Vertical Dance Fitness. Así que suelta el control y no te apartes. Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a este espacio de Tú y Yo, ventana que a través de Canal I nos permite llegar cada martes a sus hogares para llevar esos temas picantosos como el que estaremos abordando en el día de hoy. Porque ciertamente hay una frase que bien dice que ganan las que al final se atreven. Y es que cuando uno llega al cuarto piso, ciertamente uno se atreve a hacer de todo y más. ¿Pero por qué será? Este será el tema que estaremos abordando hoy acá en Tú y Yo. Soy Mariana Nana Zambrano y los invito a que no se aparten de nuestra sintonía porque tendremos un programa con invitadas de lujo, tal cual como vimos en la presentación de nuestro espacio. Así que bueno, ya iniciamos de una vez dándole la bienvenida a nuestra primera invitada del día, Thalía Hernández, quien es coach profesional, psicopedagoga y en este caso como orientadora de la conducta, estará acompañándonos para hablar precisamente de este tema. Bienvenida, Thalía. Muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia que está hoy conectada con un tema tan interesante como es esta vida después de los 40 y qué cosas nos atrevemos a hacer justamente cuando ya pisamos ese cuarto piso, ¿no? Pero ¿por qué será que las mujeres ya perdemos como el miedo al que dirán, los prejuicios pasan a un segundo plano y uno se permite esa oportunidad de vivir diferente? ¿Será que entendemos que la vida realmente es un ratito? Sí, ciertamente nosotras como mujeres tenemos como un estigma social y cultural que cada vez se va perdiendo más porque las nuevas generaciones de alguna forma primero aumentan nuestra expectativa de vida y no solamente de la vida, digamos, sino también con la salud, la nutrición. Hay muchísimas cosas que nos ayudan como a reinventarnos. Entonces en ese proceso empezamos a deslastrarnos cuando nos conseguimos en esa crisis existencial, porque vale la pena decirlo que muchas de nosotras estamos o a punto de hacer un nuevo emprendimiento o terminamos nuestra carrera y queremos hacer otra o quizás pues estamos en un tema de relaciones decisivo en nuestra vida. Y hacemos caída y mesa limpia. Exactamente, pero lo hacemos desde un lugar mucho más auténtico, donde no solamente estamos pensando quizás en la familia, en los niños que a lo mejor ya crecieron, que son adolescentes o son profesionales, o quienes a lo mejor ya tienen a sus padres quizás en otro estadio de vida, sencillamente empezamos a atrevernos a tomar riesgos y nos damos cuenta que no pasa nada cuando tomamos riesgos, sino que por el contrario, logramos avanzar un escalón más en nuestra vida personal. Entonces, un nivel desbloqueado. Totalmente. Ese amor propio nos hace justamente atrevernos a tomar esos riesgos y sentirnos empoderadas. Cuando nos damos cuenta que no es la validación externa la que me va a hacer sentir bien, sino la propia, pues muchas cosas empiezan a transformarse en nuestra vida. ¿Cómo hacer realmente para superar esos obstáculos y entender que realmente los prejuicios y todos esos factores externos son los que a veces nos permiten o nos bloquean de no vivir experiencias que al final terminan siendo producto de arrepentimiento? ¿Y cómo evitar precisamente caer en eso? Claro, las creencias que nosotros tenemos son las que nos han guiado gran parte de nuestra vida, pero ¿qué ocurre a los 40? A los 40, por nuestra propia experiencia personal, nos damos cuenta que aquello que nos decían que iba a pasar si dejábamos de hacer tal o cual cosa no es del todo real, porque empezamos a entender que aquellas circunstancias de vida que nos corresponde atravesar nos puede inclusive hacer descubrir cosas en nosotras que ni siquiera nosotras mismas sabíamos que teníamos, ¿no? Es como una etapa de redescubrimiento muy interesante, porque nos empezamos a dar cuenta que a lo mejor esa manera de reaccionar o de comportarnos o ese futuro que quizás teníamos ya planteado no era tanto de nosotros, era de la sociedad, era de nuestros padres, era de aquellas personas que de alguna manera tuvieron autoridad en nuestra vida, pero que cuando nosotras nos atrevemos a dar un paso adelante nos damos cuenta de que no pasa nada, al contrario, empezamos a sentir una sensación maravillosa de libertad, una libertad que probablemente antes no teníamos porque esas creencias nos tenían como atadas, encadenadas en prejuicios. Y que se vuelve innegociable en ese momento de nuestras vidas. Totalmente. Redescubrimos. Totalmente, en esa etapa nosotros nos damos cuenta que hay cosas que podemos ceder y otras que no. Y no lo hacemos en función de lo que el otro espera, sino de lo que a nosotras nos pueda generar paz y tranquilidad. Entonces eso es quizás una de las mayores victorias que se obtienen a estas edades. Obviamente hay personas que pasan por estas crisis y pues no despiertan, requieren quizás
otras situaciones más fuertes, pero sin duda alguna la gran mayoría empezamos a hacernos preguntas, pero realmente la vida es así, pero a lo mejor si yo sigo este patrón que a lo mejor mi familia, la sociedad me estaba dictando, es lo que me va a llevar a realizarme como persona, es realmente lo que yo quiero. Hay gente que inclusive desea cambiar hasta su ámbito profesional y dedicarse a otra cosa totalmente distinta, y no lo hace, a lo mejor es por el temor, pero cuando te das cuenta de que puedes hacerlo y que además es tan rico cuando uno se siente bien con uno mismo, cuando puedes descansar y dices, me atreví, lo logré, y haces ese resumen diario, que quizás en otra etapa de la vida, por la inmadurez también. Los estereotipos. Sí, por los estereotipos, por lo que los demás esperan de ti, pues no te atreves. Pero una vez que ya lo haces y te das cuenta de, oye, mira, sí puedo, esto es algo que para mí es valioso, y nada, pues empiezas como a asumir otros riesgos que seguramente antes pues no lo hacías con tanta Sobre facilidad. todo a los 30, que es una etapa en la que hay tantas expectativas de cumplir con tantos patrones, alcanzar tantas metas que a veces están como que tan estructuradas, enquistadas en la sociedad, que nos limitan. Entonces te tienes que casar, tienes que cumplir con un perfil, tienes que tener hijos y cumplir las expectativas de tantas personas alrededor, que a veces no tienen nada que ver con lo que internamente nosotras como mujeres deseamos alcanzar. Entonces yo creo que es tan importante llevarle ese mensaje a las mujeres que nos puedan estar viendo, de atreverse, de salir de esa zona de confort. No pasa nada. A veces uno tiene que saltar, que lo máximo que puede aparecer es el piso, y arriesgarse, porque la vida simplemente es un ratico. Nosotros, bueno, queremos, ya prácticamente me están haciendo seña de ir a corte, pero no quiero dejar pasar ese mensaje de parte de ustedes para que esas mujeres salgan de esa zona y puedan también atreverse a vivir momentos interesantes, redescubrir actividades que quizás siempre estuvieron allí presentes, pero esa vocecita interna nunca la escuchamos, que es tan sabia en nosotras las mujeres. Y justamente la clave es aprenderte a escuchar a ti misma, no anularte. Y aquello que tu cuerpo te diga, que tu alma te diga, esto es lo que me hace feliz, esto es lo que me llena, pues da ese paso. No estés esperando que los demás te digan qué bien lo estás haciendo, te felicito. Esa validación externa es maravillosa y a todos nos gusta, ¿cómo no? Pero esa no puede ser la que guíe tu vida. No puede ser la que guíe tu vida. Tienes que escucharte y aprenderte a escuchar, e inclusive tu cuerpo es muy sabio. Tu cuerpo te dice cuando estás haciendo algo y lo estás haciendo por ti y eso te llena de alegría, o cuando estás haciendo algo por obligación. Y yo creo que la clave está en aprender a escucharlos. Bueno, ya con esta frase de Talía Hernández, nuestra coach profesional y psicopedagoga, que hoy nos está acompañando en el día de hoy para hablar precisamente de por qué las mujeres, cuando llegamos al cuarto piso y en adelante, nos atrevemos a muchas cosas y a redescubrirnos. Con esto vamos a un corte y ya venimos con mucho más acá en Tú y Yo. Ya volvemos.